Porque este es mi ser, yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, continuamos con las cartas a las 7 iglesias, partiendo del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que hemos estado hablando de las cartas que el Señor le mandó a la iglesia de Éfeso. Y hemos estado hablando de que siempre les manda una bendición, pero termina en una exhortación el Señor. Estamos en Apocalipsis, ustedes ya lo han visto, los que están siguiendo esta serie, Apocalipsis capítulo 2. Y el Señor es el que le está diciendo a Juan, que se encontraba en la isla de Patmos, ¿recuerda? Juan le está diciendo, el Señor le está diciendo a Juan, escribe. Da la impresión como que si el Señor hubiera tomado a Juan y se lo hubiera llevado al cielo, ¿verdad? Y le está dando las cartas para 7 iglesias. Y entre ellas, entre las 7 iglesias, pues ahí estamos nosotros. Cada uno de nosotros recibe una bendición, una motivación, una exhortación y una promesa. Para cada padre, cada esposo, cada madre, cada jefe de familia. Entonces, cuando el Señor habla a la iglesia de Éfeso o a las otras iglesias, usted agarre para su saco, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no queda ahí vacía, solamente para unos. Usted dice, esto es para mí, lo aplico en mi matrimonio, en mi familia. Y una de las cosas que le está diciendo a la iglesia de Éfeso, y ahí quedamos la semana pasada, es no solamente que conocía sus obras, sino que le dice a la iglesia, yo sé que tú no soportas a los malos. Qué interesante, ¿verdad? Yo sé que no soportas a los malos. Y hay un ambiente donde nosotros estamos que parece que Dios nos habla a nosotros también. Y uno tiene una repulsión ahora con la gente mala. Todas las noticias usted ve que hay femicidio, que hay homicidio, que están los sicarios. Y eso es un asunto de todos los días. Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Es que usted no soporta a los malos. Gente que hace mal, que hace tanto daño a los niños, hombres que hacen tanto daño a las mujeres, o personas que hacen tanto daño a la sociedad, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta a una persona levantar un negocito para que venga un sicario y mate al dueño por robarle el dinero? Entonces hay algo en nosotros también que hacemos que no nos gustan las cosas malas. Y parece que entre más nosotros conozcamos, hermanos, de la ley de Dios, como estábamos hablando ayer, también entramos como en esta onda de que uno repela lo malo lo repela. Y nos damos cuenta que hay una ley de Dios que nos enseña a nosotros a hacer el bien. Y cuando hay cosas malas, también nosotros entramos en este paquete que no soportamos lo malo. Y también nos dicen a nosotros cosas que nosotros hacemos malos, y tal vez alguien que se acerque a nosotros y nos dice que estamos haciendo algo malo, lo tenemos que agradecer. Entonces, una vez que los impostores en este pueblo eran puestos al descubierto, mostraban rechazo hacia ellos. Es decir, si alguien le decía a ellos, estás haciendo algo malo, lo primero que hacían era rechazar. Porque es muy difícil que una persona reconozca que está haciendo cosas malas, ¿verdad? Hasta que venga la convicción de Dios y la revelación de Dios, y uno puede entender de verdad que lo que me dijo es cierto. Pero para eso tiene que estar Cristo presente en la vida de la persona, ¿verdad? Tiene que estar Cristo. Entonces, algunas consideraciones de la iglesia
de Éfeso era que aborrecía, dice la Biblia, cuando mandaron estas cartas, era que aborrecía ciertas cosas que no podían soportar a los malos. Y no solamente esto, sino que decían: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, Dios, Jesucristo le estaba diciendo a Juan: dile a la iglesia de Éfeso que yo conozco sus obras. Yo conozco lo que hacen. La semana pasada estábamos hablando que el Señor se dirige al pueblo y Él dice que Él los ve como con ojos como con llamas de fuego. Y es que Él ve no solamente lo que ve el hombre, Él ve más adentro del corazón de nosotros. Entonces, todo esto que le está diciendo a los efesios, dice que entre ellos es que Él aborrecía, dice que yo sé que ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas. Parece que una de las cosas que el Señor estaba diciendo es que los nicolaitas comían las comidas de los sacrificados, es decir, primero le sacrificaban el animal al Señor, después de que lo sacrificaban, como los hijos de Elí, se comían la carnita. Eso no era para comer, era sacrificado a los ídolos. Imagínese que usted, con conciencia de causa, vaya ahí a una iglesia que está sacrificando, un lugar que está sacrificando una ofrenda, y se la coma. Yo soy tan quisquillosa, hermanos, que ni siquiera en un turno yo como comida. Ni los pinchos de carne, aunque huela tan rica, ni los algodones de azúcar, yo no me atrevo, porque siempre está por medio un ídolo al que le tienen que dar honra y le están, pues honrando, ¿verdad? Así es que yo ni siquiera eso, pero el ángel a Juan le estaba diciendo: yo sé que tú aborreces las obras de los nicolaitas. Hermanos, parece algo como más allá de una fe que nosotros podemos pensar en obras, pero viera que las obras Dios las valora, las obras suyas Dios las pesa. Todo lo que nosotros hagamos, nosotros le tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a Juan: dile a la iglesia de Éfeso que yo conozco sus obras y yo sé lo que están haciendo, y entre lo que están haciendo, están comiendo esta carne y están haciendo celebraciones y otras cosas de las celebraciones que practicaban la iglesia de Éfeso, era la inmoralidad sexual. Porque era parte de su placer. Entonces el Señor viene y les da a ellos una sentencia o una represalia. Le dice: yo conozco. Es decir, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Que si siguen haciendo eso, perderán la salvación, se apartarán del camino. Lo que pasa es que yo creo que con mis obras yo me voy a salvar, no pasa nada. Porque como la religión dice, si rezo y peco, empato. Y si peco y rezo, entonces pues no hay nada, ahí va todo. Pues lo que Dios está mandando no es una religión. Dios está mandando una advertencia, le está diciendo: yo no quiero lo que haces, no me gusta lo que haces, porque lo que haces me ofende a mí. Y el cuerpo de un cristiano se considera templo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Por eso el Señor le dice: es que yo conozco tus obras. Una iglesia que estaba muy contaminada, parecen las iglesias de hoy en día. Muchas iglesias están permitiendo el homosexualismo, están permitiendo la prostitución. Hay hasta pastores muchas veces que le dicen a los muchachos: ustedes pueden tener relaciones sexuales con su novia,
Si piensan que se van a casar, de todos modos, dele. Eso es lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras, porque como dijimos ayer cuando hablamos de la muerte está muerta, dijimos que eso no sube, hermanos, al cielo. Nosotros tenemos que tener una vida de relación con Dios y una vida de arrepentimiento. Yo lo primero que hago cuando me levanto es: perdóname, Señor, si he pecado consciente o inconscientemente contra ti, perdóname. Y ahí el Señor, pues el Señor sabe que nosotros somos débiles y que esta carne peca, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta carne cae. Entonces eso era lo que él estaba diciendo. Ustedes están haciendo cosas que a mí no me gusta, entre tantas otras cosas. Ustedes están practicando la inmoralidad sexual y creen que yo no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta. Dice Hechos capítulo 20, verso 17 al 37. Vamos a estar leyendo un poquito de Biblia para poder conectarnos con esta carta a los Efesios. Hechos, ustedes saben que es Pablo hablando, y dice así, Hechos capítulo 20, 17. Ok. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién hizo llamar? A los ancianos de la iglesia. Escuchen esto, hermanos. El Señor siempre empieza por casa. El Señor siempre empieza llamando y exhortando a papá, a mamá, al pastor y a los líderes. Siempre empieza por casa. Ese es el orden de Dios. Entonces dice el 18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Yo quiero decirles que Pablo era un modelo perfecto, hermanos, para poder dirigir a un pueblo y exhortar a un pueblo. Difícilmente usted atenderá a una persona que le reprenda si esa persona no da testimonio y no da ejemplo. Si no da un testimonio, usted dice: este charlatán. Entonces Pablo estaba diciendo: ustedes saben quién soy yo, que con mis lágrimas he estado con ustedes y he estado dirigiéndolos. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles. ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan. ¿Qué? Vea qué lindo, hotel 5 estrellas para Pablo, ¿verdad? Iba a salir para ver dónde podía llevar el evangelio. Esos eran los paseos de Pablo. Y en cada lugar donde iba, no preguntaba cómo era la comida, cómo era el ambiente, preguntaba cómo son las cárceles de ese lugar, porque sabía que iba para allá. Sabía. Por eso, hermanos, una cosa es decir que soy, otra cosa es hacerlo, vivirlo. Y nosotros hemos tratado, hermanos, los pastores de la iglesia por lo menos, hemos tratado de dar testimonio con nuestra propia vida, de que ustedes puedan ver a los pastores de aquí, los puedan ver con respeto, porque saben que son dignos de respeto. Que no provoquemos nosotros cosas para que ustedes piensen que nosotros somos
charlatanes. No, los primeros hermanos que tienen que dar testimonio en esta iglesia son los líderes y son los pastores. Yo me cuido mucho. Vea, es impresionante. Todos los ojos, ustedes me ven a mí, pero yo los veo a ustedes con 2 ojos, pero muchos ojos me ven a mí. Cualquier cosa que yo haga o que yo diga, ustedes me dicen, cheque, cayó en esto. Palabras, actitudes. Entonces Pablo nos está enseñando a nosotros no a ir a prisiones, porque por lo menos del lado nuestro nosotros no somos perseguidos, no tenemos la iglesia persecución, pero él sí está hablándonos a nosotros porque era la iglesia que se estaba iniciando, era aquella iglesia que estaba siendo perseguida. Y sin embargo Pablo le está diciendo a esa iglesia que fueran perfectos. Le estaba enseñando con su propia vida, les estaba enseñando a ellos que así se tenían que conducir. Pues ahora estamos en el mundo moderno, ¿verdad? Y parece que se vale todo dentro de la iglesia. Pero ¿cuántos dicen no se vale? No se vale. El pecado nosotros tenemos que detenerlo en nuestras vidas y decirle no, eso no es correcto delante del Señor. Dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa ¿qué? ¿Cuántos tienen una vida preciosa? Dice, yo no estimo preciosa mi vida. Vea qué interesante. Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Estaba diciendo, ni me interesa que mi vida sea apreciada. Lo que me interesa es acabarla como Dios quiere que yo la acabe. A los años que Dios quiere que la acabe. Ni siquiera me interesa que me alaben ni que me aplaudan. Yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. ¿No le parece a usted que es una linda enseñanza para usted? ¿Verdad? Porque ahora uno piensa en mí, y en segundo en mí, y en tercer lugar en mí. Pero él no estaba pensando en él. Él estaba pensando en agradar a Dios con lo que hacía. Y dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, dice que verá más mi rostro. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que él iba a qué? ¿Que él se iba a qué? ¿Me están atendiendo, hermanos? Estamos aquí. ¿Qué dice él? Yo sé que ninguno de ustedes verá más mi rostro. ¿Qué estaba diciendo? No oigo. Iba a morir. Iba a morir. Cuando usted no le ven más el rostro es porque o Cristo vino y se lo llevó, o usted ya se fue, ¿verdad? Él estaba diciendo, él sabía, yo me voy a meter ahí y yo sé que me voy a meter a la cueva de los leones, pero no me importa. El famoso dicho de Pablo, que era, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él se la pasaba diciendo eso. Se la pasaba diciendo eso. Él estaba preparado para el sacrificio. Él estaba preparado para los golpes. Estaba preparado para las cárceles. Estaba preparado para el vituperio. Estaba preparado para que le pasaran cosas malas por causa del evangelio. La pregunta es, ¿usted, hermano, está preparado para ser vituperado por amor a Cristo? ¿Usted se da cuenta el que es tener una religión y tener una relación con compromiso? Ahora vamos a ir al retiro de líderes. Y en el retiro de líderes se los van a sonar. No, perdón, en el retiro
En el retiro de líderes vamos a estar tocando temas que es para nosotros, porque nosotros somos tan frágiles. Todo me parece un insulto. Soy tan delicadito, soy tan poquito. Pero Pablo nos está enseñando otro carácter. El carácter de Pablo que nos dice a nosotros en las cartas de Romano es que nosotros tenemos que ser más que vencedores. Él nos dice: ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada me podrá separar del amor de Dios. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio que nosotros tenemos hoy. El evangelio que sí, puede ser que sea muy duro, puede ser que nos lleve a la muerte, pero podemos volver a decir: es que para mí no hay muerte, porque la muerte ya está muerta en mí. Porque Cristo venció la muerte. Y nosotros no tenemos que vivir el azote de la muerte. Entonces, eso es lo que él estaba diciendo. Dice el 28: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. 27: porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Mire qué hermoso, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a anunciar todo. ¿Sabe qué es todo? De la A a la Z. Todo. Es decir, que cuando usted tiene un hijo, que el hijo está haciendo cosas malas, usted no le puede negar la verdad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender, y no solamente un hijo, sino incluso muchas veces un padre. ¿Cuántas veces un hijo ha exhortado a un padre? Porque resulta que el hijo es el cristiano y el papá no. ¿Cuántas veces un nieto ha exhortado a un abuelo? Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que si nosotros negamos la palabra de Dios a aquella persona que está necesitada, tenemos que darle cuenta a Dios. Hoy tuve la dicha, la oportunidad, yo no sé cuántos conocieron el testimonio de Nicky Cruz o lo conocieron a él. Levante la mano. Nicky Cruz, 2, los viejillos, 3, los viejillos. Bueno, en aquel tiempo donde David Wilkerson se fue a Nueva York por mandato de Dios a una comisión, porque usted dice: ah, sí, es Pablo estaba en los tiempos de antes. Pablo no conocía, no. Lo acabo de decir, no al otro, a David Wilkerson. David Wilkerson estaba en los años, bueno, nuestros, de mi esposo y míos, en los 70, imagínense. Y Dios, hermanos, oiga esto, Dios envió a Nicky Cruz a Nueva York. Cuando Dios le dijo: Nicky, tienes que ir a evangelizar a un hombre que era el más endemoniado de las pandillas de Nueva York. Y Nico le dijo: sí, Señor, donde tú me envíes yo iré, porque muchas veces lo cantamos, ¿verdad? Pero cuando nos los cantan es otra cosa. Y ese hombre se fue, y cuando él se fue, su esposa estaba embarazada. Y ella sabía que podía ser que su esposo no volviera a casa. ¿Cuántos tienen un matrimonio así? Ay, no, mi amor, no te vayas porque me da miedo. Si se muere, se muere. Pero haciendo la voluntad de Dios y no la de ella. Y dice Nicky, hoy le estaba escuchando de nuevo. Dice Nicky que cuando él llegó a hablarle, las palabras, oiga esto, hermanos, la palabra que transformó el corazón de Nicky fue cuando David Wilkerson le dijo: Nicky, Cristo te ama. Nicky, Cristo te ama. Y se devolvió y le dijo: si tú me vuelves a decir una vez más que Cristo me ama, te voy a cortar en 1000 pedazos. Y David Wilkerson se devolvió y le dijo: si tú me cortas en 1000 pedazos, cada pedazo gritará: Nicky, Cristo te ama. ¡Wow! ¡Qué valentía! ¡Qué valentía!
por llevar el evangelio. Y nosotros parece que ahora no estamos comisionados para llevar el evangelio. ¿Quién nos dijo esto? Nosotros tenemos que volver a retomar, hermanos, el evangelio, evangelizar. Dice él que él le dijo a Jesús: Señor, yo no te conozco, yo no te amo. Dice, pero un día Jesús me demostró que él sí me amaba a mí, porque yo no amaba al Señor. Y ustedes ya tienen que imaginarse, pues se hizo un gran hombre de Dios, sacó adelante las pandillas. Dice que el día que David Wilkerson lo invitó a una campaña, invitó a las dos bandas de enemigos, y dijo: aquí va a haber una balacera y una muerte terrible. Dice que una de las cosas que él se sorprendió es que le dijeran a él: Nicky, recoge la ofrenda. Le dice: este man cree que yo me la voy a robar. Pues no se la voy a robar. Y dice que pasó por un hombre que le dijo: te doy $20, pero me das 19 vueltos en la canasta. Y dice que sacó el puñal y le dice: si no lo echas todo, te mato. Yo quisiera uno de esos aquí. El evangelio está pendiente, hermanos. El Señor quiere que nosotros salgamos por esa calle a evangelizar. Salgamos por ese lugar a evangelizar. ¿A quién vamos a evangelizar? Mire, Pavas es un rico terreno para evangelizar. Aquí hay todo lo que usted quiera tener. Mire, por favor, hágalo en la carnicería, en la verdurería. Si usted no quiere salir en grupo, no salga. Ahora se necesita mucha estrategia para evangelizar en manada. Pero hágalo usted boca a boca. Es lo más hermoso, que usted dé su testimonio a una persona en la clínica, en el EVAIS, en el tren, en el taxi. Hoy me sentí tan feliz cuando un vecino lo oí con la música full cristiana. Digo yo: Padre Santo, gracias, le llegó la palabra. Y cada uno de nosotros tenemos el poder, hermanos, de llevar esa palabra. El Señor nos va a decir a nosotros: yo conozco tus obras. ¿Usted cree que Dios se está refiriendo solamente a la iglesia de Éfeso? Dios se está refiriendo a usted, hermanos. Lo damos por un hecho, ya otros lo evangelizaron. Pavas está todo evangelizado. No vaya afuera de Pavas. Aquí hay gente que usted puede evangelizar. Yo le he hablado mucho, pastora. Vuélvalo a hacer. Yo conozco tus obras, te dice el Señor. Y cada obra de nosotros Dios la va a premiar. Por favor, hermanos, evangelicemos. Por favor, que seamos nosotros conscientes de que hay una alma que se puede rescatar del infierno. Las señoras pueden evangelizar a señoras. Los señores pueden evangelizar a señores. Los niños evangelizan a los niños. Las mujeres evangelizan los matrimonios. Pero tenemos que hacerlo. Dios va a venir. Dios va a hablar. Dios va a mover la varita. Y Dios va a traer también una exhortación para nuestra vida. ¿Por dónde voy? 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿con qué? Con su propia sangre. Ahí estamos nosotros en la casa, hermanos. La casa es el mejor lugar para evangelizar. Yo estaba orando hoy y estaba recordando que toda mi familia conoció a Cristo a través mío. Toda mi familia, sobrinos, hermanos, primos y demás familiares. Y ahora el nuevo retoño de los hijos de mis hermanos son cristianos. Bendito sea el Señor. Si usted no quiere ir, pues entonces dé fruto en su familia. Hable del Señor en su casa.
Que su casa sea la primera iglesia que se levanta con el fuego del Espíritu Santo, para que usted la evangelice, para que usted la pastoree, para que usted sea el maestro en ese lugar. Eso es lo que Dios quiere, porque el Señor un día nos va a decir a nosotros: yo también conozco tus obras. Hay muchas personas en casa que no quieren estar alineadas a la palabra, pues Dios tratará con ellos. Pero usted siga brillando, hermanos. Siga encendido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Siga encendido. Dice el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice el 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos del Ministerio Fe, ¿cuántos dicen amén? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se puede ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En todo esto, hermanos, si usted pesa esto con la carta que el Señor por medio de Juan le envió a los Efesios, usted se va a dar cuenta que Dios le está hablando a usted, que Dios a nosotros nos está exhortando. Porque ya, bueno, la iglesia ni Éfeso, porque ahora Éfeso es siempre se me olvida ese nombre, hoy Turquía, ya no existe ese término. Pero el concepto bíblico de esta carta y de lo que el Señor está diciendo no va a pasar nunca. Entonces el apóstol se refirió a 2 dificultades que los pastores tenían. Punto número 1. Uno era que entrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás, que no perdonarían el rebaño de Dios. Y perdónenme, hermanos, pero lo tenemos que decir porque usted lo sabe a gritos. Hay muchas iglesias que permiten que estos hombres se metan a la iglesia y se lleven a las chicas de la iglesia arrastradas como si fueran prostitutas. Y aquí tuvimos uno. Si no tenemos celo de quién anda con nuestros hijos, aun que estén en la iglesia, aun que estén en la iglesia, ¿sabe cuántas veces nosotros le hemos quitado chicas del hocico de los lobos que entran aquí a los hombres? Varias veces. Hombres vestidos de lobos que lo que quieren es manosear a nuestras niñas. Y hemos tenido que sacarlos de aquí. No es fácil pastorear una iglesia con los estándares de Dios. No es fácil. Pero es mejor para que no le tengamos que dar cuenta a Dios aquel día. Así es que si usted ve algo, denúncielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Punto número 2 y termino. Dice: y de dentro se levantarán hombres que hablarían cosas perversas y que arrastrarán a los discípulos. ¿A los discípulos? A los discípulos, sí. Tenemos que tener discernimiento, hermanos. Situaciones que yo he vivido aquí en la iglesia, yo dije: ¿cómo no lo supe? ¿Cómo no discerní lo que estaba pasando? Me dio tanta pena que personas tuvieron que decirme: eso que está haciendo fulano de tal no es correcto. Personas dentro de nosotros. Así es que no todo lo que brilla.
Y ante estos peligros, entonces Pablo le rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado con su preciosa sangre. El Señor está ganando todos los días, todos los días. La sangre de Cristo está fresca. ¿Quién tiene que ayudarnos a nosotros a pastorear el rebaño? Usted. Con el amor, el respeto, el cariño, la ayuda. Nosotros somos una familia, amén. Tenemos que ayudarnos los unos con los otros, amén, hermanos. Si usted ve una persona que tiene una necesidad, pues hable. De alguna manera nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros, amén, hermanos. Muy bien. Este es mi fe, yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas produce